Sin duda alguna que el pecado causó una división entre Dios y el hombre. No obstante, la decisión del cielo, de la divinidad, de ofrecer a Cristo Jesús para venir a morir por nuestros pecados, para así obtener la vida eterna, se transformó en el puente en el cual se vuelve a unir el cielo y la tierra. Pero ¿de qué forma esto también se debe consolidar y durar a través de los tiempos y las edades? Tanto antes de la cruz como después de la cruz era necesario que toda la humanidad entendiera que no solamente la ofrenda por nuestros pecados, sino también la ministración por ellos sería la garantía de un nuevo pacto, la garantía de nuestra salvación. Fue así como se constituyeron sacerdotes y sumos sacerdotes en la antigüedad. Pero había uno muy especial, de acuerdo a la orden de Melquisedec, que vendría para cumplir aquella sombra, aquellas figuras. Cristo Jesús no solamente es el Cordero de Dios, la ofrenda que muere en la cruz, sino también es el sumo sacerdote que toma su propio sacrificio para ministrar delante de Dios por ti y por mí, para que el resultado pueda ser el perdón y la salvación a nuestro favor. Te invito para que en este capítulo podamos estudiar acerca de Jesús como el sumo sacerdote fiel. Esta semana, Jesús el sacerdote fiel. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublimes que los cielos. Hebreos capítulo 7, versículo 26. Jesús, el sumo sacerdote fiel, es el título de la lección que estamos dando inicio durante este capítulo y en esta semana. Gracias por su fiel compañía, porque semana tras semana contamos con tu presencia a través de la TV Nuevo Tiempo y por supuesto también a través de las redes sociales. Y si por alguna razón tú te estás recién integrando, te invitamos a que seas parte de Lecciones de la Biblia. Estamos estudiando el libro de Hebreos. Ya estamos en el capítulo número 6. Puedes entrar incluso ahí a YouTube, a Nuevo Tiempo Chile, revisar los capítulos anteriores, sumarte, por supuesto, a nuestra programación de la TV Nuevo Tiempo. Bienvenidos todos y también, por supuesto, Pastor Pablo, bienvenido. Ya casi estamos llegando a la mitad de nuestra temporada. Así es, y ha pasado rápido el tiempo y sin embargo, qué lindo es poder entender que ha sido tiempo bien invertido, ¿no? Es un maravilloso libro de la Biblia. Así es. Hoy vamos a hablar acerca de, hemos estado hablando acerca de Jesús, de cómo Pablo lo presenta, las razones por qué presenta a Jesús de esa manera, y llegamos a uno de los puntos principales, que es presentar a Jesús como sumo sacerdote. Inevitablemente vamos a tener que mirar al pasado, ver cómo era el oficio, aquel tipo, aquella sombra, para entender y ver cómo Cristo Jesús hoy está también ministrando a favor nuestro, ¿no? Así es. De hecho, como ya lo hemos mencionado, Dios había establecido justamente el santuario, sus diferentes ritos y servicios, como una forma de vislumbrar por la fe lo que más adelante Jesucristo haría en favor del pueblo. Por lo tanto, no habiendo nosotros sido testigos presenciales del ministerio de Jesucristo y no pudiendo mirar lo que está ocurriendo ahora con nuestra simple vista en el santuario celestial, sí tenemos, ¿no es cierto?, esta linda exposición que hace el apóstol, en donde tomando los elementos que representaban, que anticipaban, y nos podemos dejar guiar por el apóstol ahora como él nos explica
cómo esto se ha cumplido y se ha ampliado, ¿no es cierto?, en la persona de Jesús. Así es. Por lo tanto, es un grave error dejar de lado el Antiguo Testamento. No podríamos tener el cuadro completo si dejamos, ¿no es cierto?, toda la base, la fundamentación, todo lo que es promesa y profecía que luego se cumple en Jesús. ¿Cómo podríamos desechar aquello? Por lo tanto, tú puedas tener tu Biblia abierta tanto en el Antiguo como en el Nuevo, para poder entender el ministerio de Cristo Jesús, poder aceptarlo. Por lo tanto, te invitamos a que en esta oración también puedas tener la Biblia, la palabra de Dios junto a ti. Oremos. Querido Padre, buen Dios, gracias te damos para poder iniciar este repaso, este estudio, esta conversación. Queremos hacerlo, Señor, invitándote a ti, que tú nos hables a través de tu palabra inspirada, Señor, que tú permitas que también como consecuencia seamos bendecidos, prosperados, protegidos, Señor, y que puedas atender cada una de las peticiones, de los motivos de oración que nuestros amigos también han estado escribiéndonos, planteándonos, Señor, durante esta temporada. Bendícenos, acompáñanos, lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Tal vez comenzar, Pablo, con algo que no aparece en el material de apoyo que tenemos aquí en Lecciones de la Biblia. No obstante, es interesante pensar, ¿no? Uno de los ataques del enemigo, de Satanás, en Daniel capítulo 7, capítulo 9, es echar por tierra el ministerio del santuario. Ahí hay un ataque a la obra, a la persona y a la obra de Cristo Jesús en el santuario celestial. Si ha sido de interés para el enemigo el que las personas no lo comprendan, no lo vislumbren a través de los ojos de la Biblia, de la fe, afecta el que no tengamos claridad con respecto al ministerio de Cristo Jesús en el santuario, afecta la vida del cristiano, el saber, el conocer, o viene a reforzar nuestra fidelidad, nuestra experiencia con Cristo? El propio hecho de que el libro de Hebreos haga especial hincapié nos señala de que no estaría completo nuestra percepción, nuestra comprensión del plan de salvación sin comprender cabalmente lo que Jesucristo hace como nuestro sacerdote, su intercesión por nosotros. No es el único libro, si bien es el que de manera más sistemática y ordenada aborda este tema, pero ya vemos, ¿no es cierto?, como el propio apóstol Pablo, él apela, ¿no es cierto?, a esta realidad. Ya lo vimos eso en Romanos un par de lecciones atrás. Y también tenemos todo el Antiguo Testamento que siempre apuntando a la realidad del templo y de su servicio, era un constante recordatorio al pueblo de que algo importante se estaba llevando a cabo ahí y que no era algo que podían mirar en menos o desestimar. Y ciertamente ellos incluso pudieron llegar a considerar el templo casi como un amuleto de buena suerte, tergiversando su significado. Por lo tanto, todas estas cosas que están sujetas a ser tergiversadas, falsificadas, claramente son un blanco del enemigo, porque desdibujan nuestra comprensión de Dios. Ahora, mencionabas, ¿no es cierto?, ahí Daniel. Claramente podemos mencionar Apocalipsis en esa misma línea, que va ampliando cómo estos diferentes ataques no son solo en un plano de ideas solamente, las involucran las ideas, pero apuntan a la persona de Jesús. Si yo puedo alejar lo que Jesús hace hoy, si yo puedo lanzar, ¿no es cierto?, esa cortina de humo que me imposibilita ver de que Jesús es el mismo ayer y hoy y que Él está activo en función de mi salvación, claramente yo puedo comenzar a instalar bastante desánimo. Incluso si yo tengo puesta mi mirada en la cruz, alguien fácilmente puede decir, bueno, pero eso ya ha transcurrido, ¿no es cierto?, mucho tiempo. Yo necesito entender y saber qué está pasando ahora. Y cómo entender
si la cruz es retratada como un momento de victoria, ¿cómo entender entonces esta espera? El santuario nos da la respuesta para eso. Y por lo tanto, si como cristianos hacemos bien en enfocarnos en la cruz, haríamos mejor aún viendo tanto la cruz y el santuario como esos dos puntos focales que dan sustento a nuestra mirada, la que Dios nos ha permitido respecto al plan de salvación. Así es. Pablo, el capítulo 5, que vamos a estar hasta el capítulo 7, comienza diciendo: porque todo sumo sacerdote es escogido de entre los hombres y constituido a favor de los hombres ante Dios. ¿De qué forma eran elegidos los sacerdotes en el pueblo de Dios? ¿Eran los más aptos, los que recibían un don especial de parte del cielo a través de las edades? ¿Quiénes eran los que era heredable, era genealógico? ¿Cómo era la elección de los sacerdotes? Bueno, el versículo 4, si uno lee un poquito más abajo, dice: y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios. Y ahí especifica cómo lo fue Aarón. Aarón, siendo hermano de Moisés, Dios lo elige, lo llama para un liderazgo específico relacionado con el sacerdocio. Aún así, Aarón, al igual que Moisés, al igual que el pueblo, al igual que nosotros, estaba muy lejos de ser perfecto. De hecho, él fue el artífice, digamos, material del becerro de oro. Él dijo: bueno, ustedes quieren tráiganme dioses visibles, bueno, tráiganme el oro, las cosas. La joya. Y bueno, él dio forma a ese becerro y luego dice a Moisés, evidentemente avergonzado Aarón, ¿no? Buscó una excusa. No, derretí este oro y salió este becerro. Esto nos denota lo que justamente Pablo está rescatando aquí. Eran sacerdotes imperfectos, llamados pero imperfectos, que podían reconocer una vocación de poder ministrar delante del Señor, pero imperfectos. Los hijos de Aarón, lamentablemente, no fueron muy buenos hijos. Y vamos viendo que esto tiende a repetirse, ¿ya? Anterior a Samuel tenemos, ¿no es cierto?, a Elí, y sus hijos tampoco eran buenos hijos. No eran portantorchas adecuados de este llamado y esta vocación, y por eso Dios llama a Samuel, un niño nacido, ¿no es cierto?, de las plegarias de una madre que no podía tener hijos, y ella lo decide consagrar al Señor, y sin embargo, aún así, viene ese momento del llamado, al cual Samuel responde positivamente. Y hay un hermoso contraste ahí en los primeros capítulos de Samuel, en donde la rectitud, lo correcto de Samuel está en directa oposición con el estilo de vida desenfrenado de los hijos de Elí. Por lo tanto, hay un factor de llamado, hay un factor vocacional, hay también un factor hereditario, porque es Aarón y sus hijos, ese linaje. Está también, ¿no es cierto?, la tribu de Leví, que ministrarían, auxiliarían en todos los demás servicios. Y así quedó establecido la línea de Aarón, la tribu de Leví. Pero está igualmente este componente de un llamado. Por lo tanto, eso yo creo que anticipa el anhelo que Dios tenía con su pueblo, como leíamos hace ya algunas semanas atrás ahí en Éxodo 19, que todo el pueblo fuera una nación santa, un reino de sacerdotes. Uno puede igualmente responder a este llamado, a esta vocación, que nos dedicamos o no tiempo completo, como podría un ministro hacerlo, ese ya es otro tema. Pero Dios espera y se goza de que muchos puedan contestar positivamente a este llamado y vocación. Sin embargo, vemos, ¿no es cierto?, un rol específico. Vemos este llamado a Aarón en primer lugar y que se fue perpetuando a través de esa línea, de esa descendencia. Así que Dios manejó estas cosas con un orden, pero creo que dejó esa puerta abierta, ¿no?, a través del concepto del llamado,
para que en nuestros tiempos nosotros también veamos una vocación a la cual responder. Bueno, ya vamos a ver ahí un ejemplo bien interesante, pero qué bueno que queda establecido de que es a través de un linaje, de una descendencia de Aarón, y en el caso de aquellos, los levitas, ¿no? De hecho, en Números 10 dice que fueron impuestas las manos, los príncipes se acercan, los apartan, ¿no? Este acto de apartar, para que ellos se dedicaran exclusivamente al mantenimiento, al servicio del templo. El capítulo 5, verso 1, va dando ciertas cosas que necesitamos también reforzar. Dice la última parte, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Él puede mostrarse paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad, por causa de lo cual debe ofrecer por los pecados tanto por sí mismo como también por el pueblo. ¿Cuál era la función del sacerdote diariamente? En el pasado, en el pueblo, ¿no? Sí, bueno, básicamente era administrar los diferentes ritos y sacrificios. Estaban, ¿no es cierto?, el sacrificio vespertino y matutino, o bien matutino y vespertino más bien. El continuo, todos los días, constantemente. Todos los días, constantemente. También estaban los momentos en donde, bueno, como describe Levíticos 4 en adelante, ¿no?, aquellos pecados por hierro, como se le llama, esos pecados involuntarios, no esos pecados por rebeldía, esos pecados tipo peco total, después me arrepiento, ¿no? Esos sacrificios no cubren ese tipo de pecado en rebeldía. Son pecados en donde la persona casi hasta involuntariamente, por justamente, ¿no es cierto?, nuestra condición peca, ¿no es cierto? Y por lo tanto se habían establecido de ahí en adelante, en ese capítulo, diferentes ritos y sacrificios que serían entonces ministrados por el sacerdote en favor del pueblo. Vemos cuando el sumo sacerdote vestía sus ropas, ¿no? Y delante de la presencia de Dios le consultaba a Dios. Dios se manifestaba a través del Urim, el Tumim. Y como tú dices, literalmente llevaba ante la presencia de Dios al pueblo en el pectoral. Y traía ante el pueblo la voluntad de Dios, o sea, representa la voluntad de Dios, pero a la vez representa al pueblo, una obra ahí de interceder, de mediar. Vamos a dejar una pregunta planteada para el segundo bloque. ¿Jesús era de la tribu de Leví? No. ¿Jesús era de la tribu o de la descendencia de Aarón? Tampoco. Entonces, ¿cómo llega a ser nuestro sumo sacerdote? Una interesante pregunta que de vuelta de este corte vamos a estar respondiendo o buscando la respuesta en la palabra de Dios. Ya regresamos. De un tiempo a esta parte hemos estado recibiendo tus comentarios, tus pedidos de oración. Lo hemos estado leyendo, orando, por supuesto, por cada uno de ellos. Y te queremos invitar a que nos cuentes cómo Dios ha estado interviniendo, ha estado respondiendo a aquellas peticiones. Sabemos, muchos amigos han estado en contacto en donde la voluntad de Dios se ha manifestado, especialmente en casos de enfermedad, en casos de problemas y dificultades, ya sea a través de un milagro o incluso ya sea cuando el Señor llama a nuestros seres amados a descansar, al descanso. Pero ambos son motivos para honrar y glorificar a Dios, de cómo la oración, de cómo la intercesión también nos permiten afrontar aquellos momentos de dificultad. Así que, ya sea a través de, si nos estás mirando, a través de la televisión, envíanos un correo electrónico. Y si es a través de las redes sociales, cuéntanos cuál es tu motivo de oración, pues con no solo nuestro equipo aquí de Nuevo Tiempo, sino también el resto de nuestros amigos que están también leyendo cada uno de los comentarios, también queremos orar por tu petición, por tu motivo. Y por qué no también agradecer a Dios por aquellas cosas que Él ha hecho en cada uno de nuestras vidas. ¿Cómo Cristo llega a ser? ¿Esta es una excepción a la regla?
Esto es, porque es Jesús, por eso se puede permitir ser sacerdote o sumo sacerdote sin ser de la tribu de Leví ni tampoco de la descendencia de Aarón. ¿Por qué Jesús llega a ser sumo sacerdote, nuestro sumo sacerdote? Bueno, quisiera nuevamente comenzar ahí en el versículo 4 del capítulo 5. Nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios. Incluso Aarón, que podría haber dicho, bueno, Dios me eligió y mi descendencia, el mérito en realidad de esa elección no era de él, sino del que lo llamó. Lo mismo los levitas. Ellos son apartados porque en un momento crucial ellos se declaran fieles a Dios. Y es refrendado entonces ese llamado y esa vocación que ellos manifestaron en confiarles las cosas sagradas. Y sin embargo, quien les confía en las cosas sagradas, nuevamente es Dios, llamado al cual ellos contestaron. Por lo tanto, siempre la prerrogativa es de Dios. Y vamos viendo de que Aarón, Moisés, que ya se nos habló de Moisés ahí en el capítulo 3, y Jesucristo superior a Moisés, y siendo de que Moisés se lo describe como un ministro fiel sobre esa casa, cumplió todo lo que Dios le pidió en ese sentido. Tuvo un rol de intercesor también ante el pueblo. Y notan que si el sacerdote tenía la tarea de además comunicar y enseñar los preceptos de Dios al pueblo, Moisés también cumple esa función, porque Dios dijo, ante ciertas quejas o celos de parte de María y Aarón, yo hablo con ustedes de esta manera, pero con Moisés yo hablo cara a cara. Entonces vamos viendo de que aún con las imperfecciones de Aarón, de Moisés, etc., se nos va siempre mostrando una prerrogativa que es divina para elegir y levantar ese liderazgo o este sacerdocio en este caso, como Él lo estima mejor. Y ya que finalmente estas realidades apuntaban a un cumplimiento mayor, nos resulta bastante natural ver de que Jesús no tenía por qué estar limitado a ciertas condiciones específicas que correspondían más bien a los límites humanos, límites que Él no comparte. Por lo tanto, mal haríamos en tratar de imponer límites a Jesucristo, siendo que esos límites solo existían debido a la, como recién leíamos, a la fragilidad, ¿no es cierto?, a la debilidad de estos instrumentos humanos. Y aún así, con ese argumento ya, o sea, es como decir, ¿por qué Cristo es sumo sacerdote siendo que no es de la tribu de Leví, descendiente de Aarón? La respuesta que tú acabas de decir es porque es Cristo, sí, es porque es Dios. Pero es un buen punto de partida. Ahora, pero aún así hay una explicación, hay una razón que queda establecida en la Biblia también para nuestra tranquilidad, ¿no? Sí, y para la tranquilidad de recordemos nuevamente quiénes son los primeros destinatarios de este sermón. Gente que probablemente tenía, ¿no es cierto?, una larga herencia, una rica herencia judía, y sin embargo, habiendo aceptado a Jesucristo, ahora también eran cristianos. ¿Cómo explicar dentro de esa lógica? Y bueno, así es como el versículo 4 que introduce esta idea de el que es llamado por Dios, verso 5 ahora. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote. Y ahí está un poco lo que tú mencionabas. Es que es Cristo. Claro. No, pero aún siendo Cristo, Él no viene a imponer, yo soy Cristo, así que aquí hago lo que quiero. Es Dios, ¿ya? El mismo Dios que lo reconoce como su Hijo unigénito al momento de su bautismo. El mismo que luego lo levanta de entre los muertos, como es lo que luego pasará, ¿no es cierto?, a ser señalado aquí en el versículo 7, ¿no? Esas súplicas y gran clamor de quién podía librarlo de la muerte, etc. Entonces, ¿cómo es que Jesucristo pasa a ser llamado por Dios a ser sacerdote? Sigue entonces señalando nuevamente esta cita al Salmo 2, ¿no es cierto? Pero nuevamente ahora se introduce otro salmo, ¿no es cierto?, citado ahí en el versículo 6, el Salmo 110, en donde la figura de Melquisedec
tanto como rey, que es un concepto que ya hemos visto en Jesucristo, y Como que también sacerdote. era sacerdote, rey de Salem, que bendice a Abraham cuando él viene de regreso de esta batalla contra esa coalición de reyes que, además de haber tomado varias ciudades, entre ellas Sodoma y Gomorra, tenían capturado a Lot, a su sobrino. ¿Te parece? Perdón si leemos ahí. El verso 6 dice, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y ahí podemos ir al capítulo 7 de Hebreos, verso 1. Este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y lo bendijo. A él asimismo dio Abraham los diezmos de todo. Melquisedec significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, o rey de paz. Interesante ahí cómo las conexiones bíblicas son obvias, ¿no? En cuanto a Cristo Jesús, rey, sacerdote. No es, en el tiempo no estaba constituido el pueblo por tribus, no existían los levitas, Aarón tampoco. Para el pueblo judío, Abraham lo era todo. Si tú recuerdas cuando Jesús dice, antes que Abraham fuese, yo soy, y eso causó mucha ofensa, lo trataron de blasfemos a Jesús, porque para ellos Abraham el padre, ¿no? El padre de la fe. Y cuando Pablo trae esto, dice, bueno, ¿para ustedes Abraham es importante? Bueno, más importante es Melquisedec. No, y lo antecede. Ajá. Y lo antecede, porque como tú recién decías, en el tiempo de Abraham, solo en sus lomos, ¿no es cierto?, como la expresión bíblica, estaban contenidos, ¿no es cierto?, todo el resto de su descendencia, pero no estaban las tribus, no estaban ninguna de estas tribus que incluso los levitas son apartados para este rol. No estaba establecido el sistema del santuario, Todavía no. pero sí de los sacrificios. Y en Así ese contexto dice que Dios tiene, en una tierra extraña, tiene a un rey y un sacerdote del Dios Altísimo, dice. Y es interesante esto porque vemos que si bien el llamado es a Abraham, Dios estaba actuando en otros lugares, con otras personas, al punto de que Abraham, llegando allí, ve una total consonancia entre este sacerdocio y el Dios al cual este sacerdote sirve, y él logra reconocer que es el mismo Dios que lo llamó, que lo ha conducido, que le ha dado esta victoria. Así que Dios estaba actuando en más lugares y en tiempos que de pronto nosotros no podemos delimitar. Entonces, Jesús es nuestro sumo sacerdote según la orden de Melquisedec. ¿Cómo entender aquello entonces? Es una orden nueva, es una nueva forma de entender una función que, estando asociada con Aarón y su descendencia, ahora pasa a estar asociada a un personaje que anticipa el rol de Cristo. Y por lo tanto, nosotros encontramos en el mismo capítulo 7, en donde tú ya estabas leyendo, que se menciona justamente allí, a contar del versículo 11 puede ser ahí, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Así que hay dos órdenes aquí, hay dos descendencias sacerdotales. Lo interesante, sin embargo, es que Aarón, sus hijos, los hijos de sus hijos, o sea, se sigue repitiendo. Hay una necesidad de seguir perpetuando una y otra vez otro sacerdote. Sin embargo, el libro de Hebreos va a acuñar una expresión, una vez y para siempre, o para siempre. Y eso ocurre con Jesús, porque una vez que llega Jesús, su sacerdocio permanece. Está, ¿no es cierto?, envuelto en eternidad. Y es por eso que Melquisedec también pasa a ser un símbolo tan apropiado, porque en el contexto literario no se nos introduce a Melquisedec más allá de decir que era rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo. Pero ¿de dónde vino? ¿Cómo fue que él conoció? ¿Qué pasó después con Melquisedec? ¿Quién eran sus padres? Entonces, literariamente queda envuelto en esta idea de aparecer y desaparecer, rodeado en ese misterio eterno, ¿no? Simbólicamente.
la Escritura reconoce en Melquisedec un tipo, ¿no es cierto?, un símbolo de Jesucristo, que igualmente, eterno, sin embargo aparece en un momento específico de la historia. Y está este concepto que ya Pablo viene en los capítulos anteriores hablando de que Cristo es superior, superior a Moisés. Y ahora, ¿por qué es? La pregunta parece obvia, pero para ir viendo las cualidades, los atributos, ¿por qué el sacerdocio de Cristo es mejor que los levitas, es mejor que el de Aarón e incluso mejor que el de Melquisedec? Tú ya mencionaste el factor de tiempo, ¿no? Que en la antigüedad era constantemente, y llama la atención que el sacerdote tenía que primero hacer una ofrenda, un sacrificio por sí mismo, por sus pecados, antes de oficiar ante el pueblo. En ese aspecto, Jesús, ¿por qué es mejor? Bueno, una cosa que el apóstol Pablo va a aclararnos, si avanzamos, por ejemplo, ahí mismo en el capítulo 7, versículo 15 y 16. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Y aquí indestructible perfectamente podría haber sido traducido como eterna, ¿no es cierto? Por lo tanto, ya ese es un factor diferenciador, ¿no es cierto? El sacerdocio de Cristo no necesita ser reemplazado, no necesita hallar continuidad en otra persona. Es un sacerdocio definitivo. Y sin embargo, al mismo tiempo, y tú ya lo señalabas, los sacerdotes antes de comenzar a oficiar, y Levíticos 8, por ejemplo, relata allí cómo era el inicio del periodo para un sacerdote, cómo era elegido, cómo era consagrado, los sacrificios que debía ofrecer para iniciar su función como sacerdote. Y nuevamente, ellos deben ofrecer un sacrificio por sus propios pecados. Debían pasar 7 días, ¿no es cierto?, de consagración ahí a las puertas del santuario. Debían pasar por todo un rito que los validara frente al pueblo. Y sin embargo, en Jesucristo vemos que ese sacrificio no es de un animal, no es de un símbolo, sino es el mismo, el sacrificio perfecto. Esos días de consagración que ellos pasaban, ¿cómo no verlos también en este pasaje del capítulo 5, al cual ya hemos aludido en más de una oportunidad? Y Cristo en los días de su carne, como dice capítulo 5, verso 7, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. Esos días de su carne, entiéndase, Él era eterno. Habían días en donde Él no se había encarnado, ¿ya?, porque es eterno, pero en los días de su carne, Él también vive esta vida totalmente consagrado, enfocado en su misión, y sobre esto ya hemos comentado, ¿no es cierto? Fue oído a causa de su temor reverente, padeció aprendiendo la obediencia. Así que vamos viendo que lo que se anticipó en un pasaje como por ejemplo Levíticos 8, que recién mencionábamos, Jesús lo cumple, pero de manera superlativa. Por lo tanto, tenemos su vida eterna para su sacerdocio, no necesita ser reemplazado. Y el sacrificio que Él ministra en nuestro favor es un sacrificio perfecto, su propia vida, sin mancha, sin tacha, sin culpa, sin pecado. Por lo tanto, es superior, ¿no es cierto? Desde el punto que nosotros queramos mirarlo, es un sacerdocio mejor y es un mejor santuario también. Y está ahí en la última parte del capítulo 7, lo que tú acabas de mencionar. El verso 26 en adelante, tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha y apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Ahí está también dando una mirada a lo que porta en sus manos, ¿no? Lo que ofrece también delante de Dios, es decir, una ofrenda perfecta, su propia vida. Ya ahí partamos por eso, que Cristo también es la ofrenda. Ahí automáticamente dice, más sublime que los cielos. Que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados
y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Entonces vemos acá el verso 25, por eso puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Hablemos antes de volver a separarnos, de ir al próximo bloque, aquí habla de la salvación. El oficio de los sacerdotes en el pasado no otorgaban salvación. Siempre la salvación ha sido por medio de la fe. Pero ¿estaba condicionada la salvación de esos sacerdotes? Hoy es incondicional. Acá dice, puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan por medio de la fe a Dios, viviendo siempre para interceder. ¿No había intercesión en la antigüedad? ¿Dependían de un acto de fe del cumplimiento en el futuro? Dependían de un acto de fe que ya lo vemos anticipado con la fe de Abraham, cuando en Génesis 15 se dice que creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Esa expresión contado como justo, que le fue contado por justicia aquello. Esa es la misma expresión que se habla luego cuando los penitentes van al santuario, ofrecen su sacrificio y son considerados perdonados. Ese contado o ese considerado perdonado es la misma expresión. O sea, volvían a su casa. Volvían a su casa con un perdón efectivo, ¿no? Perdonados. No condicionado. Sabiendo que Dios lo había estimado así, porque ellos habían obedecido por fe, cumplido el ritual y se habían acercado depositando su fe. Fe que somos llamados también a tener en Cristo Jesús y en su ministerio sumo sacerdotal. Nosotros hacemos un alto, usted permanezca en compañía de lecciones de la Biblia. ¿Relacionas el Apocalipsis con muerte, calamidad y destrucción? Aunque esta palabra signifique fin del mundo, te invito a descubrir una carta de amor y revelación que Dios dejó para la humanidad. Solicita de manera gratuita el curso bíblico Apocalipsis y recorrerás 22 fascinantes capítulos de este libro. Te sorprenderás con las revelaciones hechas a través de este código profético. Envía un mensaje a los números que aparecen en pantalla o a nuestro correo electrónico esperanza@nuevotiempo.org. Usted acaba de ver, como siempre, entrando ya en nuestro último bloque, los lindos materiales que Escuela Bíblica ha preparado para cada uno de ustedes. Especialmente si usted está conociendo de Jesús, si está aprendiendo de las Escrituras, por supuesto, póngase en contacto con Nuevo Tiempo, porque ese material va a llegar completamente gratuito para usted. Incluso en algunos de esos materiales también se habla del ministerio de Cristo en el santuario celestial, de los sacrificios o el sistema del santuario en la antigüedad, en el pasado, para entender, para comprender lo que Cristo está haciendo hoy en nuestra vida. Así que solicite, pida aquellos lindos materiales. Estoy pensando en aquellos cursos bíblicos, ¿no? Estudios, guías de estudios, que por mucho tiempo siempre la Iglesia Adventista ha tenido. Y es inevitable encontrarnos al menos con una lección que hable del ministerio de Cristo en el santuario celestial. No es una temática aislada. Nos damos cuenta que los sacrificios, este concepto del reemplazo, de la misericordia, de la gracia, viene desde el mismo Génesis, desde el Edén, y hasta nuestra propia redención cuando Cristo venga. Incluso el concepto perdura, ¿no? Ser reyes y sacerdotes con Cristo por la eternidad. El verso 22, Pablo dice, por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Ya vimos que Cristo es constituido sumo sacerdote, es sublime, mucho más que aquellos, obviamente, humanos, pero ahora se agrega otro este
esta figura de los sacerdotes o sumo sacerdote en Cristo Jesús, también en el pasado estaba relacionado con el pacto. Y ahora Cristo, al ser nuestro sumo sacerdote, automáticamente es fiador, dice, ¿no? Es la garantía del nuevo pacto o mejor pacto. ¿A qué se refiere esto? ¿Significa que el antiguo no servía, era deficiente y que ahora sí todo lo anterior queda abolido? ¿O esta es una mejora, es una actualización, como muchas veces nos pasa en informática, que hay que actualizar las aplicaciones y todo para que funcione mejor? No es que el pacto haya tenido algún problema en sí. Recordemos que el pacto es una iniciativa de Dios. Él lo ofrece al ser humano y en ese sentido no es que Dios lo formuló equivocadamente. Sin embargo, el pueblo falla. El pueblo falla en su intento, en su anhelo de cumplir a cabalidad las condiciones del pacto. Ahora, el pacto establecía bendiciones y maldiciones. El pacto establecía, ¿no es cierto?, reposo en la tierra, como ya vimos, o bien ser llevados por los enemigos del pueblo. Recordemos que ellos iban a estar rodeados de naciones, que al ver cómo vivían podían sentirse atraídos a ellos y a su Dios, o bien constituirse en verdaderos enemigos. Y sin la protección de Dios, lo corriente habría sido ser invadidos, y así fue. Así que nosotros vemos ese desarrollo en el Antiguo Testamento, tristemente, en donde el exilio efectivamente llega, y es porque el pueblo fracasó. Ahora, todos los profetas y muchos de los mensajes que nosotros incluso vemos antes, ya en el tiempo de los patriarcas, están anticipando la necesidad de una realidad mayor. Como que implícito, entre líneas, se entendía esto de la debilidad humana. Y de hecho el capítulo 7, que hemos estado comentando bastante en estos últimos minutos, justamente recalca esto, la debilidad, la fragilidad, la incapacidad de estos sacerdotes humanos por ofrecer algo mejor. Y sin embargo es lo que Dios les ha prescrito. Ellos están cumpliendo con lo que Dios ha prescrito. Y sin embargo los animales son solo símbolos, no son el sacrificio definitivo. Ellos, si bien son sacerdotes que se han consagrado, son seres humanos falibles y pecadores. Por lo tanto, el antiguo pacto, que ahora necesita ser renovado, estaba rodeado de aquello. Y ese fracaso humano no se lo podemos enrostrar a Dios, ¿ya? Ahora, la realidad que se introduce ahora en este pasaje, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, viene a establecer de que ahora Jesucristo es esa garantía de que aún nosotros, experimentando lo que los mismos destinatarios de esta carta experimentaban, cierto desánimo, ganas tal vez de retroceder, desánimo estando al umbral de la puerta, Jesucristo, sin embargo, sigue siendo la garantía de que Dios llevará a cabo sus propósitos de salvación y de bendecir al mundo. Él es esa garantía. Ahora, ¿es esto algo nuevo? ¿Es algo que aparece de la nada? Creo que no. Nuevamente en el Antiguo Testamento ya vemos la semilla de esto. En Génesis 15, volviendo a ese pasaje, Dios, al reiterar y confirmar el pacto más bien ahí con Abraham, se establece un rito allí, en donde toman ciertos animales, los parten por la mitad. Todo pareciera indicar de que eso apuntaba a que si alguien quebrantaba el pacto, terminaría como esos animales. Y hay otros pasajes que en la Escritura que dan a entender aquello. Y que cada parte representaba a las partes involucradas, las partes de los animales. Sí, ¿no? sí. Ahora, la forma de sellar este pacto era pasar con antorchas en medio de los animales, declarando que ambas partes cumplirían lo suyo. Y eso tiene un trasfondo muy interesante, cultural, de la época, en donde normalmente estos pactos se hacían entre iguales mayormente, dos reyes, dos soberanos. De pronto también ocurría bastante a menudo entre alguien
que ha conquistado a otro y sin embargo llegan a un acuerdo y sin embargo son entre pares, un rey y un rey conquistado, pero son reyes. En este caso, sin embargo, es Dios y el patriarca. Y lo interesante es que en Génesis 15 solo una antorcha pasa. Y de hecho, Abraham al ver la oscuridad siente miedo, etc. Y en la noche él despierta y él ve que solo la luz de una antorcha se ve entre los animales. Es una iniciativa de Dios. Dios está siendo el garante ya en Génesis 15 de que Él será fiel en cumplir sus promesas. Por lo tanto, cuando vemos que Dios sigue fiel a ese propósito y lo está cumpliendo en Cristo, reconciliando consigo al mundo, como dice Pablo, resolviendo los límites humanos respecto a cómo comprender siquiera la salvación y ofreciéndose Él como una garantía de que Dios cumplirá su promesa, vemos que no aparece de la nada. No es que Dios ha cambiado, no es que el Antiguo Testamento nos presenta un Dios y ahora el Nuevo otro. Vemos, ¿no es cierto?, la misma intención de parte de Dios, de donde la flaqueza humana introduce una imposibilidad, Dios, con su poder y su amor, lo hace posible. Pablo, permíteme contextualizar aquí un poquito para la siguiente pregunta, que creo que de esta temporada va a ser la más difícil que te pueda hacer. Okay. ¿Ya? Para que te prepares. Okay. En el capítulo 4, verso 14, dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Qué pasa si un día, o tal vez, no sé si ya habrá ocurrido, pero Valeria, Paula y Elisa? No, Javiera. Javiera, que son tus hijas. Y te dicen: papá, ¿qué está haciendo Jesús hoy en el santuario celestial? Hemos visto toda la base del Antiguo Testamento, los temas teológicos, el tema de Melquisedec, que son cosas bien y se han discutido a nivel teológico por años, ¿no? Pero ahora estamos frente tal vez a un amigo y tal vez nuestros amigos tienen familiares, vecinos, amigos que no tienen el privilegio de hacer este ejercicio que hacemos aquí en Lecciones de la Biblia. Y como si fueran nuestros hijos, yo también tengo, ¿no?, casi las mismas edades de los niños. Y un niño dice: papá, ¿qué está haciendo Jesús hoy en el santuario celestial? ¿Cuál sería esa pregunta, esa respuesta, y en base a esa respuesta también una invitación para nuestros amigos? ¿Qué está haciendo Jesús hoy? Si yo parto por una definición bíblica, nos está perdonando y nos está reconciliando consigo. Siempre ha sido la intención de Dios de no solo reconocer una relación que existe, sino materializarla. Y vimos eso al leer Éxodo 19, por ejemplo. Los he traído hacia mí. Por eso los libró de Egipto, por eso les iba a dar su ley, por eso iba a establecer ese pacto renovado con ellos también allí. ¿Qué hace Jesús hoy? Lo que Él hizo en la cruz tiene que significar algo para nosotros hoy. Y no es sentirnos culpables, no es solamente sentir que por mi culpa Jesús murió. Si nos quedamos solamente allí, no vamos a avanzar como cristianos. Lo que Jesús hizo en la cruz debe traducirse ahora en una vida transformada por Él. Pero ¿cómo va a ser transformada si primero no reconozco mi real condición? Y es por eso que Jesucristo hoy, al escuchar nuestras oraciones, al ver que acudimos a Él con confianza, ¿no es cierto?, al trono de la gracia, está dispuesto a perdonarnos y reconciliarnos. De tal manera que cada vez que yo doblo mis rodillas y me levanto, debiera irme con la clara convicción de que he sido perdonado, de que esa carga que llevaba sobre mí la he dejado a los pies de Cristo. A veces esto para un niño puede no ser tan fácil de entender, porque sus cargas, pensamos nosotros, son pequeñas. ¿Qué error comete un niño? ¿Qué pecado comete un niño? Alguien podría pensar. Pero no es solo eso. El pecado no es solo actos. El pecado también es vernos en nuestra incapacidad.
Es darnos cuenta de que nos frustramos porque hay cosas que no podemos controlar y esos límites son debido al pecado. Esos límites que tenemos nosotros en nuestra naturaleza humana, cosas que no podemos cambiar, eso también es pecado definido bíblicamente. Y por lo tanto, cuando un niño pide por un papá, por una mamá, pide por un hermanito que está enfermo, pide por situaciones que no tienen nada que ver con acciones que haya hecho o haya dejado de hacer, sino esa impotencia de no poder hacer algo, pero está clamando a Dios para que Él intervenga. Qué lindo es poder ver en esa confianza que se cumple también el propósito de Dios, de perdonar, pero tal vez ahí sobre todo reconciliarnos. Qué mal nos haría pensar de que esos límites, esas cosas que no podemos controlar, pareciera que nos distancian de Dios, de que Dios no nos entiende, de que mi oración choca con el techo y Dios no me escucha. Desde el santuario Jesucristo nos está asegurando que no solo es perdón para mis actos, sino también es reconciliación en este sentido de que nosotros nos sentimos alienados, incapaces, pero Dios ha dado el paso para acercarse Él a nosotros. Ya vamos a poder estudiar más adelante que Jesucristo también está llevando adelante un juicio. Pero por ahora, gocémonos en que hay perdón, hay reconciliación, que yo puedo caminar en el día a día, yo puedo mirar hacia el cielo con confianza, sabiendo de que en Jesús yo he sido reconciliado con Dios, de que Dios no me ve como un enemigo, que Dios no me ve como alguien que solo merece castigo. Ese castigo lo llevó Jesucristo sobre sí y hoy yo puedo caminar reconciliado y en amistad con Dios. ¿Quieres eso para ti? Te invito a que podamos orar, cerrando también nuestro estudio en esta oportunidad. Señor, queremos darte las gracias por tus maravillosas promesas, por lo fundamental y lo trascendente que es Jesucristo y su obra por nosotros. Gracias por la cruz, pero también gracias por ese santuario en donde Él ahora ministra a nuestro favor. Ministra de manera eterna, ministra de una manera que no necesita ser reemplazada ni complementada con nada que en realidad nosotros podamos ofrecer. Su sacrificio fue perfecto y su sacerdocio es perfecto. Y de esa manera nos invita a que con confianza podamos acudir, podamos abrir nuestro corazón. Si es necesario, quitarnos esa máscara en donde queremos a veces aparentar que está todo bien, ya sea por acción o por omisión, Señor. Vemos el pecado que nos rodea, que nos asedia, que muchas veces nos hace caer, muchas veces sin querer. Luego nos damos cuenta de que una vez más nos hemos alejado de ti. Pero gracias, Señor, porque podemos con confianza clamar y pedir ese perdón y encontrar oportuno socorro. Y de estar alienados y sintiéndonos separados, que no nos escuchas, irnos y levantarnos de nuestras rodillas reconciliados. Ayúdanos, Señor, para sentir y vivenciar y gustar ese gozo de caminar junto a ti. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. 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 Gracias, Pastor Pablo, por habernos acompañado ya en este capítulo. Y por supuesto a cada uno de nuestros amigos queremos agradecer y nos encontramos en la próxima emisión también de nuestro programa Lecciones de la Biblia. Y usted permanezca en compañía de Nuevo Tiempo, canal de esperanza.